Bienvenidos al programa de entrevistas por Skype de Óscar Peña. Hoy vamos a hablar de la transformación digital de los medios de comunicación, un sector que en los últimos 20 años, yo diría, ha vivido diferentes altibajos, buscando modelos de rentabilidad de su oferta digital. Ahora, pues parece haberse encontrado cierto equilibrio. Es cierto que queda mucho camino aún por delante, pero se ha avanzado muchísimo. La gente hoy sí que está dispuesta a pagar por el contenido de calidad. Y si no, que se lo digan a Netflix, HBO, Disney Plus, Hulu, Filmin y todas esas plataformas de streaming que tenemos hoy en día alrededor nuestro. Pero, ¿cómo ha sido ese camino para llegar a donde estamos? Hay un medio de referencia que ha sido la piedra angular de la transformación digital y un auténtico referente a seguir. Un auténtico, como dicen, laboratorio digital de experimentación. Sus movimientos y sus estrategias provocan cambios en cualquier parte del mundo. Estoy hablando del New York Times. Y para hablar de transformación digital y del The New York Times, hoy tengo a una persona que sabe mucho de ello. Ismael Nafria. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Óscar. Encantado y agradecido por la invitación. Nada. Ismael Nafria, para quienes no le conozcáis, es el director editorial y director de digital, corrígeme si me equivoco, de las publicaciones de National Geographic España en RBA. Estamos hablando de National Geographic, de viajes, de historia. Yo hace unos días vi el último estudio general de medios y me dejó helado. 1,6 millones de lectores. Es una barbaridad. Qué sí, la verdad fantástico. que estamos felices con esa cifra y que bueno, nos sitúa como la revista mensual más leída en España, ¿no? Y luego viajes es la quinta e historia la sexta. O sea que Madre mía. bien. Madre mía. Pues Ismael además tiene una trayectoria más de 30 años vinculado al periodismo y la comunicación que ha estado muy centrado también en el campo de la transformación digital. De hecho, tienes 3 libros, corrígeme si me equivoco, la web 2.0, Internet es útil y uno que tengo en mis manos que es la reinvención del New York Times, que yo creo que lo tengo de cabecera desde hace un par de años y además lo tengo firmado por ti. Vale. Oye, Ismael, vamos a hablar de transformación digital. Si desde la última vez que nos vimos, Ismael, el mundo ha cambiado muchísimo. Pero, ¿cómo ha afectado a los medios de comunicación digitales estos 3 meses que hemos estado viviendo? Bueno, pues yo te diría que ha sido, digamos, como un curso acelerado, ¿no? Intensísimo de transformación obligada, ¿no? En muchos aspectos, pues por las circunstancias que estamos viviendo, que son, como decías, absolutamente excepcionales y que me parece que lo principal que ha pasado es que ha acelerado los cambios que ya se venían pues un poco viendo que el mercado, que se estaban produciendo en el mercado, ¿no? ¿Por qué los ha acelerado? Bueno, pues porque casi de la noche a la mañana prácticamente hemos visto como determinadas fuentes de ingreso pues han empezado a flaquear muchísimo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la publicidad en medios impresos o ha cambiado cómo la publicidad funcionaba en el entorno digital. Hemos visto como muchos medios han tenido un incremento increíble del número de suscriptores digitales o de gente que les ha dado apoyo, por ejemplo, pues con membresías digitales, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos mercados y ya sea porque los medios han apelado directamente a pedir ese apoyo a su público o sencillamente porque la gente ha dicho esta información que me están ofreciendo la han descubierto más porque hubo un incremento, digamos, de las visitas a los medios, ¿no? Claro. Descubrieron y dijeron, bueno, esta oferta me parece que es válida y le doy apoyo, ¿no? Además, bueno, me imagino que tendremos tiempo, ocasión de irlo hablando tranquilamente, ¿no? Pero también, claro, nos hemos encontrado con que las maneras de trabajar, de crear los productos periodísticos, pues han cambiado totalmente, ¿no? Y estamos haciendo periódicos y revistas desde casa, ¿no? Que era algo un poco como impensable, eso ¿no? te iba a preguntar. En vuestro caso, estos 3 últimos meses, ¿cómo lo ha llevado el equipo de National Geographic?
Pues bueno, el de National y el de todas Bueno, las de todas revistas las de revistas, sí, sí. RBA, ¿no? Exacto. Pues mira, me acuerdo perfectamente que justo antes del confinamiento estábamos pues viendo qué posibilidades teníamos de teletrabajar, ¿no? Si recordamos esas fechas donde Sí, sí, se verdad. veía que esto iba a llegar, pero Ujú. y al principio, claro, realmente era alguna situación que nunca prácticamente nadie, ¿no? Ningún medio se había planteado totalmente en serio y digamos, afectando a la mayor parte o a todo el mundo prácticamente, ¿no? Ujú. Y de repente te das cuenta que no queda otra. O sea, la única manera de seguir haciendo los productos es así, trabajando desde casa. Entonces, la verdad es que nuestro equipo técnico fue increíble. O sea, en cuestión de 2, 3 días consiguió instalar todo un sistema, VPNs para todo el mundo Claro. y ya desde ese lunes siguiente pues hemos estado teletrabajando y justamente en el momento que estamos hablando ahora pues estamos cerrando ya el número de julio, ¿no? O sea que ya será el tercer número de National que Que hemos se produce en plena pandemia. en plena pandemia y realizado totalmente con el equipo desde casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, como hemos, digamos, ahí sí que se ha visto, digamos, que había una maquinaria muy bien engrasada, ¿no? De que todo el mundo sabía muy bien cuál es su trabajo, su función, su tarea, y la hemos seguido haciendo, la ha seguido haciendo todo el equipo, la verdad, con una dedicación increíble, ¿no? Y bueno, intentando ajustar, pues claro, las reuniones no son iguales, las charlas con la gente no son iguales, todo eso nos ha obligado a todos a adaptarnos, a aprender también a mantener reuniones de otra manera, pues muchas Claro, reuniones con llamadas de vídeo, mucha conversación telefónica también, al menos es mi experiencia, claro. muchísimo mail, pero bueno, el mail ya lo utilizábamos, ¿no? Pero bueno, no sé, intentando, digamos, recrear el trabajo en la redacción, pero desde casa, ¿no? En remoto. Y ha funcionado. O sea Oye, que, y en el caso estamos hablando de publicaciones que al final tienen un componente físico, en esa cadena de valor, ¿cómo habéis gestionado al final toda la impresión en claro, papel? no, la ventaja ha sido que las imprentas en ningún momento han parado, han detenido su actividad, ni todos los sistemas de distribución tampoco, bueno, salvo para la revista sí que hubo unos días que, por ejemplo, Ujú. pues Sí, Correos no distribuía, ¿no? exacto. Pero luego volvió. Quiere decir que la cadena productiva no se paró, No ha ¿no? Con lo cesado. cual, la última parte, que es enviar los archivos a la imprenta, es la única, bueno, ha requerido de muy poca dedicación presencial, ¿no? Y todo lo demás se ha podido hacer a distancia. Y bueno, ahora ya volvemos a poder empezar a determinadas cosas, si queremos, hacerlas en la redacción, pero vamos, tampoco es estrictamente necesario y lo que sí estamos es intentando pues atender a las distintas necesidades de cada persona que forma parte del equipo, Claro. pues porque si tienes hijos pequeños en casa, pues evidentemente no es tan No es tan sencillo sencillo, sí, volver sí. a la Eso, oficina o... eso te iba a preguntar, ¿qué lecciones? Porque claro, no sabemos esta fase post, vamos a llamarla post-COVID, Ujú. Sí. cuánto va a durar y si vamos a tener algún repunte o lo que sea, ojalá no. Pero ¿qué lecciones os ha aportado 3 meses? Yo no paro de escuchar y sobre todo hablando de transformación digital, ¿no? Que Ujú. nos dicen muchas compañías, he estado 20 y tantos años en un proceso de transformación digital y ningún directivo de IT había hecho tanto por la transformación digital como lo ha hecho en 3 meses un Ya. virus, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué habéis sacado vosotros de conclusión? No, yo creo, a ver, aún estamos aprendiendo y yo creo que y nos iremos dando cuenta de muchas cosas en los próximos meses, ¿no? Pero yo una primera lección que sí que al menos yo he aprendido y creo que es un sentir general, ¿no? Es que hay realmente posibilidad de trabajar de otra manera, o sea, eso es ya innegable, ¿no? Uh -huh. Que en algunos casos eso puede llegar a suponer incluso pues una ventaja para determinadas personas y yo a veces lo pienso
en términos de retención de talento, ¿no? O de atracción de talento, sí. de que decir, oye, ya no es tan importante quizá en el futuro el hecho de que, estoy especulando un poquito, pero Sí, sí, sí. de que tengamos Sí, sí. que ir físicamente a un lugar o todos los días o de lunes a viernes, ¿no? Quizá se puede ir menos, quizá hay gente que te interesa tener en un equipo y, oye, viven en cualquier otro lugar y no pasa nada, ¿no? O sea que todo eso, después también creo que se ha visto, por ejemplo, la importancia de las habilidades de trabajo en equipo, ¿no? Eso es otra cosa que se agradece mucho y que, no sé, yo reconozco que he descubierto en parte a gente de mi propio equipo. Es verdad que no llevaba tampoco muchísimo tiempo en el equipo de National, ¿no? Aquí y en RBA, pero yo creo que todos, me atrevería a decir, nos hemos conocido mejor. O sea, lo digo muy, muy, muy en serio, ¿no? O al menos en mi caso ha sido así, pues porque también ha habido otro tipo de interacción con mucha gente, ¿no? Y claro, tienes que entender, ya conoces lo que supone el trabajo de cada uno, pero tienes que entenderlo muy bien para saber lo que pueda implicar pues hacerlo de una manera o de otra. Claro. Entonces, por ahí también creo que son cosas interesantes que hemos aprendido. Otra cosa que a mí me parece que es una buena lección es por ejemplo, en el planteamiento de proyectos nuevos, la necesidad de sintetizar y de tener muy claras las ideas antes de plantearlas. Claro. A mí también se me ha hecho más evidente, ¿no? Es Claro. decir, no puedes presentarte, digamos, en una... Antes tampoco, pero no sé, había como más Bueno, relajo, es diferente, ¿no? diferente, sí, sí. Sí, no puedes, tienes que ir con, a ver, estas son las ideas clave, así las expones y ayudar a la gente también digamos, a entenderlas y a poderlas ir aplicando. Pero eso también ha sido otra lección interesante. Y ya digo, yo tengo la sensación de que algunas las iremos como asumiendo, ¿no? En los próximos meses, pero vamos, y ver cómo las vamos equilibrando, ¿no? En los próximos meses. Exacto, sí, sí, sí. exacto. ¿Y dónde, qué elementos de ventaja tiene? Porque, a ver, en una redacción, por ejemplo, siempre es, yo eso siempre lo digo también, todos hemos aprendido de otra gente trabajando como periodistas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que no sería bueno en absoluto que se perdiera, ¿no? Pero bueno, seguro que vamos a ser segurísimo más flexibles en general, que el concepto del talento yo creo que va a salir reforzado, sinceramente. Y bueno, y esperemos que al final todo esto sirva para seguir haciendo el mejor producto periodístico posible en todos los sentidos, ¿no? Y además va muy ligado a lo que hablábamos antes también, ¿no, Óscar? De este cambio de modelo, de un modelo que va mucho más dirigido al usuario final, ya que sea el usuario el que el sostén un poco del negocio, pues eso te obliga también a centrarte mucho más en atenderlo muy bien. No sé, yo he tenido más conversaciones pues sobre temas de suscripción, membresía tal, en estos meses que mucho tiempo anterior. Bueno, en mi caso yo hablaba mucho de esto, pero luego vamos a hablar de esto porque creo que es un tema especialmente interesante, ¿no? Los nuevos modelos de suscripción o métodos de pago, ¿no? que está implementando el sector. Oye, Ismael, tengo aquí el libro, ¿vale? Del New York Times, y yo creo que antes de empezar a hilar todo el flujo de preguntas, me gustaría preguntarte, porque yo creo que llevamos unos años utilizando al New York Times como referente, ¿no? Como medio de referencia cuando se habla de transformación digital. Resúmenos en qué ha consistido y por qué es tan importante el New York Times, y lo sigue siendo a día de hoy, como medio de referencia en transformación digital. Bueno, yo creo que se resume de una manera relativamente sencilla, diciendo que el New York Times, que conocíamos hace 20, 25, 30 años, sigue siendo como medio, digamos, relevante, ¿no? para la vida periodística de no solo de un país, iba a decir, sino posiblemente del mundo, pues sigue siendo el New York Times, pero haciendo las cosas totalmente distintas y centrado absolutamente en
aunque siga teniendo una edición impresa, centrado en el entorno digital, llegando a más gente que nunca en el entorno digital, habiendo construido un nuevo modelo donde el objetivo número uno que persigue el New York Times es captar suscriptores digitales, ¿no? Esa es la esencia. Y lo ha hecho además no solo no reduciendo su equipo, sino incluso aumentándolo. El New York Times tiene hoy en día la mayor plantilla que ha tenido en toda su historia, ¿no? Con más de 1.600 periodistas trabajando en la redacción. Caray. Entonces, y ganando dinero. Y, o sea que, digamos, esa ha conseguido la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, ha conseguido que toda esta transformación se haya hecho conservando lo esencial del diario, que es una apuesta por la calidad periodística, que es lo fundamental, pero entendiendo que todo tu entorno cambiaba cómo la gente consume información, cambiaba cómo tus vías de ingreso pues se transforman. Hoy en día el New York Times, más del 60 y tantos % de sus ingresos son de sus lectores, no de los anunciantes, cuando toda la vida había sido al revés. En el año los anunciantes eran el peso fundamental. Siguen siendo muy importantes los anunciantes, siguen representando pues quizá cerca del 30% de los ingresos, ¿no? Pero ya no son el 80% que llegaron a representar en algún momento, ¿no? Es un cambio... No son el sostén del medio y por lo tanto yo recuerdo esas discusiones hace 20 años, ¿no? Y se tenía miedo, ¿no? De si caían los ingresos por publicidad, ¿qué pasaría con el medio, ¿no? Claro. Bueno, se ha logrado ese equilibrio, que sean las personas, la audiencia, el sostén del medio. Así es, ahora las últimas cifras, los últimos resultados trimestrales del New York Times fueron increíbles, ¿no? O sea, en los 3 primeros meses de este año ganó más de 500.000 de suscriptores digitales, ¿no? Que es una barbaridad, y ya está en algo más de 5 millones de suscriptores digitales, ¿no? Y con la meta de llegar en el año 2025 a 10 millones, ¿no? Y bueno, van camino de lograrlo si todo sigue la línea actual, ¿no? Y eso conviviendo con una edición impresa que sigue siendo pues muy relevante, pero claro, una edición impresa que pierde ejemplares, digamos, cada trimestre o cada mes, ¿no? O sea, claro. Las últimas cifras, pues ya están los domingos eran 860.000, creo que eran algo así, ¿no? O sea, cuando había sido muchísimo más de 1 millón, bueno, muchísimo más, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, eso es digamos, un poco la ley de vida en este sector, ¿no? Que cambiamos, los consumidores de información pues cambian sus hábitos y por tanto tú como medio te tienes que adaptar a eso, no queda otra. Y de lo que se trata, y respondiendo un poquitín de nuevo a tu pregunta, la clave es cómo has conseguido seguir siendo muy relevante en nuestro nuevo entorno digital, conseguir que la gente te pague, conseguir hacer un periodismo de la misma calidad o más que anteriormente y habiendo construido un nuevo modelo de negocio. Esa es para mí la clave esencial. Hay una frase en tu libro que la tengo subrayada, Ismael, la voy a leer, ¿vale? Porque dice: Times no busca clics fáciles para generar páginas vistas sin valor. Su meta es fidelizar al usuario y conseguir que pase el mayor tiempo posible consumiendo su producto. Esto para mí resume un poco la esencia del cambio de modelo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hubo un momento que en la industria de los medios digitales, pues la obsesión por conseguir más usuarios únicos y generar páginas vistas, digamos, pues era como el objetivo número uno, sobre todo pensando en modelos que se basaban en la publicidad, ¿no? Claro. Y eso, yo creo que ahora ya el discurso ha cambiado totalmente, en buena parte porque esta estrategia no servía para apoyar el nuevo modelo basado en la suscripción y en el engagement con el usuario, ¿no? Y el engagement te lo da no los clics que haces en unos artículos, sino el tiempo que te pasas realmente leyendo y consultando ese contenido, la frecuencia con que vuelves a hacerlo, el apuntarte a los newsletters, por ejemplo, que es una de las estrategias básicas que sigue el New York Times, el escuchar sus podcasts, que es otra de las
grandes estrategias, digamos, de generar retención de ese usuario, ¿no? Y bueno, y efectivamente, ese es el cambio. Yo siempre me acuerdo una cosa que explican, ¿no? En un documento decían, las páginas vistas que genera un artículo ya no nos... A ver, no digo que no digo que no las miren, pero claro que se mira todo, ¿no? Pero ya no es la esencia para nada del éxito o fracaso de un artículo. Lo es mucho más si un artículo te ha generado un nuevo suscriptor. Exacto. Eso es muchísimo más relevante para el negocio del New York Times que un artículo pues genere tantos clics, ¿no? Y eso creo que resume muy bien, claro, la estrategia nueva, ¿no? Es un cambio de paradigma en el que lo que importa casi es la profundidad y no la volumetría que utilizábamos antes de decir, es que tantos miles, tantos millones de visitas he recibido, ¿no? Es lo que tú dices ahora, ¿no? Más tiempo de exposición, más interacción con el contenido y, por lo tanto, más calidad, porque al final eso genera suscriptores nuevos, ¿no? Claro, es exactamente así, ¿no? La única razón que vas a tener para suscribirte a un medio es si ese medio te da lo que tú estás buscando, ¿no? Claro. Y eso solo lo puede comprobar el que se pasa tiempo en ese medio y dice, vale la pena esto, ¿no? El que te visita esporádicamente un día porque ve un artículo por las redes sociales o lo encuentra en un buscador, bueno, el valor que te aporta es muy poquito, ¿no? En cambio, el que consigues habituando a ese usuario a que cada día o con mucha frecuencia pues te visite, pase tiempo contigo, disfrute con la información que le ofreces. Bueno, pues eso es lo que al final hace decidir a ese usuario, esto vale la pena, oye, pues voy a pagar la suscripción porque me compensa, ¿no? Sin duda. Oye, Ismael, vamos a hablar un poquito de innovación, ¿vale? Teniendo como referencia siempre al New York Times, ¿no? ¿Cuáles crees que van a ser las 3 próximas innovaciones en el campo de los medios digitales? Digamos, a partir de 2021 en adelante. Hitos que tú crees que se están moviendo, se están cociendo y que pueden ser referencia. Mira, yo, si esperabas una respuesta así muy sofisticada... No, es que a veces lo más sencillo es lo más... No, te iba a decir que creo que aquí el back to basics va a ser la esencia, ¿no? Es decir, para mí, si quieres, la innovación mayor va a seguir siendo el conocer muy, muy bien quién es tu usuario y darle lo que espera de ti. Y saber analizar eso, saberlo crear, ese contenido, saber hacerlo llegar al público que quieres y entender muy bien a ese usuario. Eso llevará inmediatamente a otra cosa que me parece que va a ser muy clave, que es la generación, digamos, de comunidad real con tus usuarios, con tus lectores, ¿no? Con tu audiencia, ¿no? Con tu audiencia. Es decir, el conseguir de verdad que ese usuario sienta que es parte de ese medio o que ese medio le entiende, le da juego. Por tanto, integrar a la audiencia en tus procesos productivos, en toda la, digamos, en la generación y el consumo del producto, integrarlo de verdad y hacerlo, digamos, parte del medio, ¿no? Eso creo que va a ser también una clave porque eso es lo que va a hacer que la gente se suscriba o apoye al medio, pues, en forma de socio, de miembro, ¿no? Pero esa va a ser la clave. Sin eso es impensable lograrlo, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a dar apoyo económico a un medio si no nos sentimos muy parte del mismo, ¿no? Tenemos que tener muy claro ese medio que nos está aportando. Y si eso lo tenemos claro y realmente cada día demostramos que somos capaces de hacer eso, pues vamos a lograr buenos resultados. No tengo ninguna duda, ¿no? Y además lo estamos viendo y yo personalmente lo he visto en multitud ya de países, de medios, ¿no? que están optando por esta vía y está funcionando. Entonces yo creo que te diría que para mí las innovaciones más importantes van a venir en hacer
en ofrecer cosas, ya sea contenidos, servicios, que realmente consigan encajar muy bien y convencer al usuario de que eso vale la pena, ¿no? Y a veces con cosas que pueden ser, no sé, por ejemplo, hay medios, el propio New York Times tiene mucho éxito, por ejemplo, pues con los crosswords, ¿no? Con los crucigramas o juegos, ¿no? Y es un área, tiene más de 600.000 suscriptores solo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pero eso forma parte de lo que un medio te puede dar, te habitúas a eso o, por ejemplo, que ese medio te ofrezca un podcast como el de Daily, ¿no? Que es un podcast de un éxito increíble con más de 2 millones de oyentes diarios, ¿no? ¿Este es el que ha pasado a la radio? ¿Al Sí, proceso inverso? exacto. El de Daily es un podcast matutino de lunes a viernes, aunque ahora tiene también ediciones un poco distintas en fin de semana, y el éxito que tuvo ha hecho que muchas emisoras de la radio pública americana, de la NPR, pues emitan una versión vespertina de ese programa, ¿no? Caray. O por ejemplo, pues hay programas columnas del New York Times que se han convertido en series de televisión. El caso quizá más llamativo últimamente fue Modern Love, que es una columna que hace muchos años que se publica, que luego se convirtió también en podcast y que posteriormente se ha convertido en una serie de 8 capítulos que emitió de Amazon Prime Video, ¿no? Y que va a hacer ya contrataron la segunda temporada. Bueno, todo eso es al final generar, digamos, un producto que encaja muy bien con tu usuario y meterte en ese mundo, ¿no? Que es un mundo muy competitivo, porque mencionabas al principio todas esas ofertas que tenemos, ¿no? De consumo audiovisual y bueno, al final del día, claro, la gente va a tener que optar pues por una cosa, por otra, o sea, tampoco nos vamos a poder suscribir a todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco la clave yo creo que va a ser eso, perdona, te pongo un último ejemplo que también me parece muy representativo de este tipo de interacción profunda con el usuario, que son, hablábamos las newsletters, ¿no? En concreto, el Morning Briefing del New York Times, que se ha convertido, ahora lo han cambiado de nombre, se llama The Morning, y es un producto que tiene 17 millones de personas que lo reciben cada día. 17 millones, no sé, hay muy pocos productos informativos en el mundo que tengan ese público, ¿vale? Y eso es una newsletter matutina que te cuenta lo más importante que has de tener en cuenta para ese día. Y te lo cuenta un periodista o una periodista del New York Times firmando y de una manera como muy cercana, ¿no? Bueno, pues eso para mí es una gran innovación, ¿no? O sea, tiene... y no estamos hablando aquí ni de realidad aumentada, ni de, ni de cosas súper sofisticadas, ¿no? Sino más bien... Eso te iba a decir, porque nosotros como publicistas, cuando hablamos de una newsletter, ¿qué es lo que se nos pasa por la cabeza? Pues la típica newsletter promocional, ¿no? Ya. Porque estamos acostumbrados Claro. a producir ese tipo de cosas. Y el correo electrónico, que es uno de los inventos que está en el origen de Internet, de pronto se convierte, es lo que decías, ¿no? El back to the basics, ¿no? Se convierte en la piedra angular de retención de audiencias, ¿no? Es decir, cómo es posible crear una newsletter con 17 millones de seguidores y no solo una. Tengo entendido que el New York Times tiene... una vez me contaste la famosa esta de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Una ad hoc para ese público que es increíble. Sí, ya digo, es un poco el darte cuenta de que, por ejemplo, en el caso de la newsletter, es un producto que llega al correo electrónico, que por tanto llega a un entorno muy personal del usuario, donde no hay aquí, digamos, intervención de algoritmos que determinan si tú vas a leer eso o no, o te lo vas a encontrar en tu muro o no. No, es tu correo electrónico, tú abres o no abres, tú decides cuando quieres, ¿no? Y bueno, eso es creo que es un buen signo de los tiempos, ¿no? De una relación muy humana, porque al final el correo electrónico lo recibes tú, ¿no? Y aunque sea el mismo correo que recibe otra gente, pero eso
lo has recibido tú y en tu correo, que es una también de las cosas más personales que tenemos todos, ¿no? Y por tanto ahí yo creo que hay mucho a explorar todavía, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo ya, si nos vamos de los medios grandes, por ejemplo, uno de los modelos más interesantes que están surgiendo de negocio más, por ejemplo, para periodistas a título individual es justamente la apuesta por newsletters especializados hechos por una o dos personas o tres, ¿no? Sigo a algunos cuantos como The Brew, por ejemplo, que también tiene un montón de seguidores especializado en finanzas y es increíble, o sea, es diario. Hay un trabajo, muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien maquetado, muy al grano, con un storytelling, que yo creo que esta es una de las claves. Esto yo creo que es un tema a analizar, ¿no? El lenguaje, el tono, la manera en que escribes el contenido no es lo mismo en una newsletter que en otros puntos de contacto. así Y por es. lo tanto, yo creo que es una lección lo que está dando el New York Times en cómo utilizar bien un medio para que al final se convierta en un canal de comunicación. Sí, yo creo que una cosa que hemos aprendido todos estos años es que cada plataforma, cada formato, cada tal, tiene sus reglas, ¿no? Y es muy importante dominarlas de verdad para que esa comunicación pues sea efectiva, ¿no? Casos muy claros, pues no sé, las stories de Instagram, por ejemplo, ¿no? Pues Sí. hay medios que tienen muchísimo éxito, stories o Instagram en general, es Sí, igual, sí. que tienen muchísimo éxito ahí porque han sabido encontrar el equilibrio adecuado en la forma en que cuentas las cosas, en la frecuencia, bueno, y eso es, bueno, eso se aprende, hay que ir observando, ¿no? Lo que hacen otros, ir probando, porque nadie sabe las reglas de inicio, ¿no? Claro. Ir probando y viendo lo que te funciona y aplicar eso luego con mucha intensidad, ¿no? Yo es lo que veo, por ejemplo, en el caso del New York Times con las newsletters, tienen newsletters que son habituales, pues de cada día o de cada semana o cada 2 veces a la semana, tal. Y luego tienen newsletters específicas para momentos del año. Ahora, bueno, en su momento, y como el New York Times otros medios, pues lanzaron una newsletter específica sobre el coronavirus. Pues tiene mucha lógica, ¿no? Porque Normal. hay mucha gente interesada en eso. Eso llegará un día que esa newsletter dejará de hacerse, ¿no? Esperemos que no sea muy tarde, ¿no? Querrá decir que digamos que hemos superado la situación lo suficiente como para que no requiera de un producto específico que lo atienda. Pero lo que me mencionabas antes de Juego de Tronos, pues ese es un caso muy bueno, ¿no? De pues una newsletter específica de una serie de televisión que tiene mucho éxito, que tiene muchos seguidores y que les das algo que tiene un valor clarísimo, ¿no? Y la gente responde, ¿no? Entonces sí, me parece, de hecho, bueno, el storytelling a mí es de las cosas que más me fascina, ¿no? Pasión. Ser capaces de encontrar la manera adecuada de contar cosas y de retener a la gente y hacer atractivo lo que hacemos es, es clave totalmente, ¿no? Y eso se puede aplicar, como muy bien dices, a algo tan sencillo como una newsletter, ¿no? Pero bueno, es como cuando mandas un email personal, ¿no? Puede ser un rollo de mail o puede ser una maravilla, ¿no? Sí, sí. Y el efecto que tiene también es muy distinto. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí. Oye, el pasado, que creo fue a primeros de mayo, el país decidió lanzar su modelo de Ujú, suscripción digital. ujú. ¿Crees que ahora sí es el momento de las suscripciones y que el modelo de suscripción, membresía, es un modelo válido? ¿Está la gente preparada para pagar Mira, por el yo, contenido? yo estoy convencido de que sí desde hace mucho tiempo. O sea que igual gente que me ha escuchado hablar o ha leído cosas, yo esto lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. El libro del New York Times lo publiqué en abril de 2017, o sea, hace ya más de 3 años. Y desde entonces he ido viendo, pues también gracias a visitas a muchos países, invitado por medios o para conferencias, ¿no? Y he ido viendo que es algo que está funcionando en muchos sitios. Estoy convencido de que el mercado está preparado y sobre todo más lo estará cuando los propios medios
planteemos esta propuesta al mercado, ¿no? O sea, creo que muchas veces ha habido mucho más miedo del que debería posiblemente a lanzar algo así, ¿no? Sí. Y a mí siempre me gusta hablar, ya sé que son sectores distintos y las reglas no aplican igual, soy totalmente consciente, pero también se decía que nadie pagaría por la música digital, ¿no? Hasta que se hizo una propuesta en el mercado, pues lógica, a buen precio, interesante, mucho mejor que otras posibilidades que no eran de pago y la gente empezó a pagar sin ningún problema. Y el pirateo empezó a caer. Totalmente, totalmente. O sea, y es normal, ¿no? Y entonces yo creo que sencillamente, a ver, yo no sé, a veces es muy fácil mirar atrás y decir, oh, qué error cometimos ofreciendo todo gratis a la gente. Bueno, eso es muy fácil decirlo ahora, ¿vale? No sé, quizá una parte fue un error, quizá otra parte no tanto, porque también se generó un mercado y una manera de consumir información. Sea lo que sea, yo lo que creo que no tenemos como medios, yo al menos tengo esa sensación, no tenemos que tener ningún miedo de decir, oye, el producto que hacemos es valioso, tiene coste y se tiene que pagar. O sea, no hay... Y eso bien contado y realmente haciendo productos valiosos, pues la gente va a responder. Yo estoy de verdad convencidísimo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Comentas de producto valioso, ¿no? Al final hablamos un poco de calidad, ¿no? Si hablamos de Netflix o HBO o Disney Plus Claro. o la plataforma que sea de OTT, nos encontramos que la gente lo que valora es la calidad del contenido, ¿no? Entiendo que aquí ocurre lo mismo. Estamos hablando de producir contenidos de calidad que respondan a la audiencia, ¿no? A sus necesidades, claro. sus gustos o sus preferencias. Así es, no, totalmente. Es así y además es que es normalísimo que sea así. Nadie va a pagar si lo que le estamos ofreciendo es lo mismo que le ofrecen otros 100 actores, ¿no? O sea, es como, o sea, si en Netflix o en HBO o en cualquier plataforma en la que queramos o en Amazon Prime Video no encontrásemos cosas de valor, dejaríamos de pagarlo, ¿no? Normal, porque llegaría un día que diríamos, oye, pero es que no lo utilizo, pues ya está. Entonces yo si un medio al final no me está ofreciendo cosas que digas valen la pena cada día o casi cada día, pues al final dirás, pues no hay motivo para pagar eso, ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo del New York Times, aunque no hace falta que sea el New York Times, ¿no? Pero Sí. el New York Times es imposible entrar en la web y no encontrarte no una, ni dos, ni tres, sino a veces no sé cuántas cosas que dices, qué maravilla, ¿no? O sea, que ese es un poco el objetivo. Ya sé que muchos medios no vamos a tener esa capacidad tampoco de producción, pero no hace falta. O sea, a lo que voy es que al final el valor diferencial, la gente tampoco consume 100 contenidos, ¿vale? No hay tiempo para eso, ¿no? Lo importante es que lo que ofrezcamos sea realmente diferencial, aporte valor, el usuario que consume eso tenga la percepción clara de que suerte que esto me lo han ofrecido estos, porque si no, no hubiese tenido esta información y tal. Y para mí esa es un poco la esencia de esto, ¿no? Y debería ser la obsesión. A mí siempre me gusta decir o contar que es mucho más importante la calidad que la cantidad de contenido que ofrecemos, ¿no? Para mí es mucho más importante ofrecer 5 cosas buenas que 50 mediocres, ¿vale? Sin ninguna duda. Porque las 50 mediocres no te las va a consumir nadie, igualmente. Pero si las 5 buenas te las consumen, que eso sí es posible, esa persona ese usuario va a tener una sensación de que le estás dando un alimento realmente bueno, ¿no? Y va a valorar eso y cuando tú le digas hacer este trabajo, pues es periodistas, diseñadores, fotógrafos, videógrafos, lo que quieras, todos los eslabones de programadores, todos los eslabones de la cadena productiva de información necesarios para hacer un buen producto, pues es gente que trabaja y que necesita, digamos,
una vía de generación de ingresos, porque si no, eso no se va a poder seguir produciendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo estoy totalmente seguro de que vamos a llegar a eso y con más rapidez de la que a veces muchos piensan, ¿no? Sí, yo creo que ya no hay retorno. Oye, existen varios muros de pago, ¿vale? Lo digo Ujú. porque ya en muchos medios están apareciendo informaciones, ¿no? Y de cara al usuario final tenemos los que llaman Metered, los que llaman Sí. Freemium, los modelos híbridos. ¿Cuál crees que va a ser el camino? ¿O van a convivir de todos esos modelos? Yo creo que van a convivir. O sea, otra cosa que hemos aprendido, yo creo, estos años en los medios, que algunos llevan muchos años haciéndolo, es que hay varios modelos posibles y que no hay una fórmula necesariamente mejor así en líneas generales. Yo creo que lo que hay que descubrir es cada medio eh, cuál es la fórmula que mejor, teniendo en cuenta su audiencia y su competencia, cuál es la fórmula que mejor le pueda aplicar, y normalmente esa fórmula va a llegar por descubrir dónde está el valor añadido que ese producto realmente puede ofrecer, ¿no? Y centrarse en eso, ¿no? Porque, ya digo, yo así a priori no, yo creo que es incorrecto aplicar una fórmula para todos, ¿no? Ok. De decir, pues el modelo bueno es el Metered, como hace el New York Times, tal. Pues depende de la competencia que tenga, depende de si hay alguien más ofreciendo eso o no, depende del tipo de usuario que tenga ese medio, del volumen de usuarios, ¿no? Pasa igual que con el precio, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio adecuado para una suscripción? Pues depende de muchas cosas, porque si tú estás ofreciendo una información que tiene un alto valor profesional, por ejemplo, pues la gente va a estar dispuesta a pagar mucho más. Si estás ofreciendo una información que se considera más generalista, más tal, pues digamos es más difícil el que te paguen mucho por eso, ¿no? Por tanto, ya digo, yo creo que cada medio tiene que ir buscando y encontrando cuál es su modelo más adecuado, empezar por entender muy bien los modelos posibles, ¿no? Y no sé, ahora, por ejemplo, pues hay muchos medios que están haciendo modelos dinámicos, ¿no? Donde a ti no te van a tratar igual que a mí cuando vayamos a visitar. Igual a ti te llega una oferta al tercer artículo, a mí me llega al Siempre. quinto. Y a lo mejor a ti te llega un precio y a mí me llega otro. Sí. Bueno, esos son modelos también pues que se han ido en estos últimos años, digamos, sobre todo los medios que llevan más tiempo, se ha ido afinando mucho la fórmula, las vías de captación y eso es, bueno, algo que hay que andarlo para aprenderlo. O sea, no, por eso es muy importante, yo creo, lanzar esas apuestas cuanto antes mejor, lo mejor posible, evidentemente, porque igual la manera en la que empiezas a hacerlo no es la más adecuada, pero ya lo descubrirás, o Sí, sea, sí, irás sí. aprendiendo, ¿no? No, aquí lo que es interesante es que algo que nunca nos imaginábamos que iba a entrar en el sector de los medios de comunicación, que es toda la gestión de toda la cadena de fidelización Uh-huh. del lector por detrás, ya se está trabajando en eso y precisamente por eso pues las ofertas son dinámicas, las propuestas de valor son dinámicas, se analiza bien al lector para poderle ofrecer contenidos de valor. Uh-huh. Esto era impensable hace años. Bueno, ahora es esencial, es decir, que tener a profesionales especializados en eso, en manejar datos, en manejar CRMs, o sea, eso es Claro. absolutamente esencial, ¿no? Para mí, no sé, para mí una de mis obsesiones personales, por ejemplo, en el caso de National, pues es cuidar enormemente a los suscriptores, por ejemplo, ¿no? Porque es que son la esencia de nuestro negocio, ¿no? Y yo, bueno, creo que por ahí en general va a pasar la estrategia de los medios en los próximos años, ¿no?
Oye, ahora que me has comentado el National Geographic, y esto vamos a meternos un poquitito en el contenido, ¿no? Tenemos Ujú, podcast, tenemos newsletters que vosotros también estáis haciendo, ujú. infografías, vosotros son los expertos en esto. Nos hemos encontrado, o me he encontrado también en el New York Times, eventos en directo que han Sí. aprovechado esta pandemia para lanzar formatos nuevos también de webinars, Ujú. vamos a llamarlo formación de alguna manera. ¿Cómo está evolucionando la manera de contar historias? Y aquí también, si quieres contar vuestro caso, porque vuestro caso sois fantásticos contando historias. A ver, yo creo que la manera de contar historias, en general, para mí, yo una de las evoluciones principales que veo es que se ha ampliado enormemente el abanico de posibilidades, digamos, Ujú. que tenemos a nuestro alcance o a disposición, digamos, para contar algo, ¿no? Y de hecho, una de las cosas bonitas, yo creo, desde el punto de vista profesional, ¿no? Y creativo de la época en la que estamos, es que eh, cuando estamos frente a una historia, una de las reflexiones más interesantes y más, bueno, para mí más atractivas, digamos, profesionalmente, es decir, esta historia, ¿cómo la quiero contar? ¿No? Ujú. O esta historia, ¿cuál va a ser la manera, la fórmula más efectiva De- de que la gente la entienda? ¿No? Y entonces, bueno, eso es un proceso creativo sí, sí, fantástico, ¿no? sí, sí. Y muy bonito, igual que no sé, los publicistas también trabajáis muchísimo eso, ¿no? Es decir, Muchísimo. ¿cómo hago llegar este mensaje para que cale en la gente, ¿no? Pues yo lo veo un poco igual. ¿Cómo cuento esta historia, este hecho, este personaje y tal? ¿Cómo hago que llegue de la manera más efectiva a mi público? Y ahí es donde pues podrás decir, oye, pues mira, este tipo de historias, un podcast es la fórmula Mejor. mejor. O este tipo de historias, o una fotogalería narrada, no sé qué, pues es la fórmula perfecta. O Ujú. esto, no hay nada como un gráfico interactivo que permita a la gente personalizar igual pues el dato para que le hable de la temperatura de su ciudad o le hable de su sector profesional o le hable de su pueblo para no sé qué dato, ¿no? O sea, ir pensando cada historia cuál es la mejor manera, o a veces será simplemente un reportaje increíblemente bien escrito, o sea que eso O, sigue siendo una fórmula o una combinación transmedia o sea, contar la historia a través de diferentes puntos de de contacto, ¿no? diferentes, Y exacto. diferentes herramientas, sí, sí. Eso pasa también y eso muchas veces también se utiliza para que esa misma historia pueda llegar, por ejemplo, a públicos distintos. O sea, que Ujú. sabes que hay un público pues más afín a una manera de consumir la información y si no se la ofreces, pues igual a esa Ujú. parte del público te la puedes perder, ¿no? Entonces, digamos, para mí ya digo, la clave o la esencia es un poquitín ese trabajo de planificación previo de pensar esta historia cómo la voy a contar, cuál va a Ujú. ser la manera más efectiva y bueno, y entonces evidentemente contar con los mimbres adecuados, ¿no? Para llevar a cabo eso. Quiere decir que si quieres hacer Sí, sí. un interactivo, pues necesitas tener a los profesionales con la capacidad de hacerlo, igual que necesitas a ver, para tener buenas fotos, pues necesitas a buenos fotógrafos. O sea, no hay más, ¿no? Y aquí tienes que Y, estar disfrutando muchísimo, dímelo de verdad. bueno, es un lujo, es un lujo. Es la verdad que es un lujo, sí. No puedo decir otra cosa. O sea, poder revisar los materiales, ya sea los que se preparan en la edición de Estados Unidos, que de las revistas de National por el mundo, pues lo utilizamos todas, ¿no? Y son como 35 ediciones por todo el mundo que tenemos, digamos, el material que produce Estados Unidos como parte inicial, ¿no? Y luego todas desarrollamos también nuestros propios contenidos Ujú. y bueno, y a veces incluso eh, utilizamos contenidos que desarrolla la edición de algún país determinado, pues porque por el tema nos encaja o lo que sea. Claro. Y bueno, no, yo eso, por ejemplo, es una de las cosas que me parecen más interesantes el ver, por ejemplo, la planificación con que trabajamos los temas, ¿no? O sea, que con meses de antelación se preparan, se piensan los temas, se decide cómo se va a cubrir un tema determinado, en qué países, con qué fotógrafos, en fin, Qué maravilla. sí, es un placer, es un lujo
que bueno, que luego eso previo es lo que luego explica el producto final, ¿vale? Porque el producto final, si no, no sería el que es imposible, ¿no? Si no hay una buena planificación y una buena dedicación de recursos, pues no, es imposible lograr Imposible. ese resultado, ¿no? Oye, comentaba antes el hito este de la formación que había visto del New York Times. ¿Tú crees que a partir de ahora, y visto lo que ha ocurrido, los medios de comunicación pueden abrazar la formación, capacitación y elaborar estrategias también para convertirse también en formadores dentro de su estrategia digital? Pues sí, 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 sin ninguna duda es uno de los ámbitos donde hay posibilidades. Hay posibilidades por muchos motivos. Uno, porque según el público al que tengamos, pues ya hay gente que sabemos que está muy interesada en ámbitos determinados. Tenemos a gente en los medios pues con la capacidad y el expertise y de contar esas cosas de una manera atractiva y por tanto ofrecer formación sobre temas relacionados con los temas que cubren los medios me parece una extensión muy natural, ¿no? Claro, hay que hacerlo luego muy bien y sabiendo que hay muchos otros actores haciendo eso también. Claro. Pero sí, me parece que es una de las... O sea, una de las claves, igual que antes hablábamos de la digitalización, ¿no? En general, una de las claves del negocio de los medios es la diversificación, ¿no? Y el no depender... O sea, si puedes depender de 5 cosas en vez de 2, Claro, mucho mejor, ¿no? claro. Y en esas 5 cosas, o 6 o las que sean, yo creo que la formación es una de las posibles sin ninguna duda. Ok. Oye, una cosa. Aquí tratamos muchos temas de innovación y estamos constantemente hablando de temas como Internet de las Cosas, wearables y tal. Ajá. Los medios de comunicación, cuando oímos la palabra, oye, un medio de comunicación, ¿no? Todavía seguimos viendo o el papel o esa web llena de noticias y display, ¿no? Pero sin embargo ya está habiendo experiencias en las que los medios también pasan a otros puntos de contacto. Ajá. Por ejemplo, los asistentes personales. Sí. Ah, no hay muchas experiencias sobre esto, pero ¿tú crees que la voz, los asistentes de voz, no sé si ahora o más adelante, pueden ser un candidato idóneo para que los medios convivan en el espacio natural del usuario? Pues mira, creo que sí, sinceramente, ¿no? Porque es una... Y estoy de acuerdo en que estamos en los inicios en ese ámbito realmente, porque se han hecho cosas, pero se ha hecho muy poco, ¿vale? Comparado con otros. Y realmente, vamos, le he dado muchas vueltas al tema porque me parece que es una de las vías, entre comillas, fáciles, ¿no? De extensión de marca y de llegar a la gente. Entonces, estoy convencido de que vamos a ir encontrando la manera de utilizar estos dispositivos, los altavoces inteligentes, ¿no? de una manera mucho más adecuada. Yo creo que pasa un poquitín como pasó con los podcasts o como pasó incluso con las newsletters, ¿no? Que una cosa es que exista la posibilidad y otra es que encontremos la fórmula más adecuada para sacarle partido. Entonces, Claro. yo creo que aquí hay un mundo para experimentar, para probar cosas y que creo sin ninguna duda que sí, que es una extensión absolutamente natural de contar las historias que los medios contamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, vamos, no sé si tiene que ver con esto, ¿no? Pero una de las últimas inversiones del New York Ah, Times sí, es es verdad. con una compañía de audio y una compañía que lo que hace es ¿Ves? un servicio de Pero pago que lo que hace es eso te iba a decir. leerte Eso te iba a decir. reportajes largos, ¿vale? Ujú. Y la compró el New York Times recientemente y bueno, y en los datos del último trimestre hablaban, yo creo que eran, ahora te hablo de memoria, pero 20.000 suscriptores que tenía esta plataforma. Y hay algunos artículos del New York Times ahora mismo que ya se ofrecen, sobre todo artículos largos, ¿no? Que se ofrecen también la versión en audio de ese reportaje, pues para ser consumida, pues mientras estás haciendo
cualquier otra actividad compatible con eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el audio va a ser un campo de experimentación enorme. Creo que que se ha hecho muy poco realmente, ¿no? Y que pero bueno, ahí habrá mucha prueba-error, ¿no? Bueno, Y será muy interesante ver. yo te lanzo el boomerang. ¿Cuándo vamos a poder escuchar National Geographic a través de Alexa o a través de Google Assistant? Bueno, yo ¿Eh? recojo el lanzamiento y bueno, como sabes muy bien, en la vida siempre hay que ir los proyectos uno detrás de otro Exacto, exacto. para poderlo realizar. Pero sí, sí, o sea, sí, no tengo ninguna duda de que ese es un ámbito en el que van a pasar muchas cosas, ¿vale? Y tampoco tengo duda de que a día de hoy yo no he descubierto, digamos, la fórmula, digamos, magnífica, ¿no? La solución, la killer ahí que ya te, ya te diga, hay que ir por aquí. No, yo creo que, pero vamos, no me extrañaría que en cualquier momento alguien Encuentre la de fórmula. repente dé con esa fórmula, o varias fórmulas, ¿no? Y empiecen algunos medios a ir por ahí. Yo estaría muy atento, yo de hecho lo estoy, por ejemplo, a cosas que hace, por ejemplo, la NPR, ¿no? En Estados Unidos, porque es grandes productores de audio de mucha calidad, con programas magníficos, ¿no? Y que saben que son para ellos sí que esa extensión es todavía más natural que para otros, ¿no? Con lo cual, Claro. yo, por ejemplo, estoy muy atento a lo que hacen en ese ámbito y bueno, y otros actores, ¿no? Pero ese sería uno que, vamos, que si dentro de un tiempo decimos, mira, la NPR ha marcado el camino en esto, a Por mí ahí no te no me sorprendería. sorprendería nada, ¿no? Oye, Ismael, ¿qué te parece si comentamos y vemos algunos de esos proyectos que realmente nos han llamado la atención en este Muy periodo que bien. hemos estado hablando? Uh-huh. Si quieres, bueno, pues compartimos y comentamos. Yo creo que Ajá. hay en estos últimos días ha habido un trabajo extraordinario en materia de infografías animadas o en 3D en muchos medios. Muy vinculadas con lo que ha sido el coronavirus, ¿no? Que yo creo que ha sido una necesidad de información que los medios la han resuelto de manera extraordinaria. Así es, ¿no? Esto que estabas mostrando, por ejemplo, es un interactivo que hizo el New York Times, ¿no? Y que contaba un poco, pues, los inicios y la expansión inicial, ¿no? Del virus, ¿no? Desde de la ciudad china de Wuhan, ¿no? Y sí, me parece, es lo que tú dices, esta necesidad que ha habido de explicar de la mejor manera posible todo lo que estaba sucediendo, ¿no? En momentos, recordemos además de estupor mundial, ¿no? Por lo que estaba pasando, Sí. que a todos, bueno, pues esto nos ha... Bueno, y que nos faltaba información por todos y lados. nos Es faltaba que... información y entonces ha habido ejemplos magníficos, ¿no? Vamos, este que estás mostrando lo es. Este es otro, por ejemplo, de un medio, el South China Morning Post, que hace cosas magníficas también en datos, en visualización, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay muchos medios que hacen trabajos increíbles, ¿no? Para explicar visualmente la información, ayudar a entenderla. El Financial Times, por ejemplo, bueno, esto ha pasado también con algunos medios que han abierto que eran medios de pago y han abierto parte de su información, como también hizo el New York Times con toda la información del coronavirus. Correcto. Y eso ha permitido, yo creo, también descubrir cómo trabajan estos medios a la gente que no era pues seguidor habitual, ¿no? Y este es un track que tienen de un seguimiento de los casos y distintas tasas y distintas fórmulas en A mí lo distintos que me ha países. parecido fantástico es el trabajo de APIs a nivel de data y de masticar esa información para ofrecerla en un momento en el que la información, en este caso, hay que tener un cuidado extraordinario a la hora de contar lo que tienes que contar, ¿no? No, Pues sin duda, no es porque fácil. con los datos, sí, con los datos además hay un riesgo de que según cómo se expliquen pueden ser muy engañosos, ¿no? Absolutamente. Mira, esta pieza que estás mostrando es un artículo que publicó el Washington Post donde ayudaron a entender, esto es de los inicios
de la pandemia. Y este artículo, por lo que ellos mismos han contado en algún caso, es de los artículos con más visitas en la historia del Washington Post, ¿no? Y yo creo que tuvo la virtud de ser, yo al menos fue la primera pieza que recuerdo que contaba muy bien qué pasaba, cómo se propagaba el virus en distintas situaciones, ¿no? Y esta simulación que hicieron ayudó, que se publicó además en varios idiomas, ¿no? Entre ellos en español, pues ayudó a mucha gente a entender en qué consistía esto y se hablaba de aplanar la curva, ¿no? ¿En qué consistía eso? ¿Por qué tienes que encerrar, por qué nos tenemos que confinar, por qué tenemos que evitar el contacto con otras personas en determinadas situaciones? Pues justamente para evitar la propagación. Y este fue un magnífico ejemplo de ayudar a mucha gente a entender cómo funcionaba esto, ¿no? Y es un gran trabajo. Es extraordinario. Uh-huh. Bueno, este también. Bueno, tú tienes más información, pero este no nace en el papel, porque esto es la versión papel. Exacto. Esto es el New York Times lanzó también casi al inicio de la pandemia una sección online que se llamó At Home. Se ha llamado At Home, se sigue llamando At Home, y es una sección donde se empezó a ofrecer muchísimos contenidos prácticos, ¿no? Sobre, claro, tienes a la gente en casa en todo el país o en todo el mundo, ¿no? Y cambia las posibilidades, las cosas que podemos hacer, el ocio, bueno, en fin, la manera de trabajar. Entretener, entiendo, ¿no? Desde entretener a soluciones también de prácticas. Trabajo, soluciones, bueno, de mantenerse activo, mantener la cordura mental, mantener todo. Y esta sección tuvo un éxito increíble en digital, y al cabo de un tiempo pues se ha dado el salto de la web al papel y se ha convertido en un suplemento dominical que está ofreciendo ahora pues el New York Times, y hace una selección de los temas que ha ido publicando en la web y los convierte, pues como estamos viendo aquí, en edición impresa, ¿no? Si hace 20 años te hubieran dicho que una sección pasara del digital al papel, no te lo creerías, Ismael. El mundo al revés, ¿no? O sea, que los que llevamos ya años como esto recordamos, ¿no? Los inicios de la web eran más bien el traslado del papel a la web, ¿no? Y ahora es al revés. De hecho, claro, a mí siempre me gusta contar cómo se hace el New York Times hoy en día. El New York Times publica absolutamente todo primero en digital. Ajá. Y luego hay un equipo especialista en hacer el papel que cada tarde pues selecciona los contenidos que ya se han utilizado en la web y los publica en la edición impresa, y no todos, sino los que quepan, digamos, y tengan sentido para la edición impresa del día siguiente. O sea, se hace así. Y este ejemplo de At Home es un magnífico ejemplo de esto, ¿no? De cómo un producto que se revela pues muy útil para los usuarios digitales se ve que puede tener también mucho sentido en forma de producto impreso y así nació este suplemento dominical, ¿no? Fantástico. Luego tenemos ¿no? Yo creo que encaja muy bien con esto que has dicho, ¿no? De estar en casa y cómo ayudar a la gente a que pase su confinamiento pues de la manera más tranquila, relajada. Efectivamente, ¿no? Sin estrés, ¿no? Ese es uno de los productos si no estoy equivocado, de la sección Well, ¿no? del New York Times, que ya ha creado muchas guías prácticas de muchas cosas, y esta es una que se ha lanzado también pues durante estas semanas. Y es muy interesante este ejercicio, Ismael, porque si ha habido una aplicación que ha tenido aplicación móvil que ha tenido éxito durante este periodo de confinamiento, han sido las aplicaciones Zen, de yoga, de relajación, de música espiritual, con lo cual, bueno, encaja perfectamente en el momento. No sé por qué ha pasado eso, pero no, a ver, es saber identificar necesidades de la gente, ¿no? Y darle solución. Es justo lo que tú decías, ¿no? Hay que saber escuchar a tu audiencia para poder ofrecerle aquellas piezas de contenido que realmente necesitan, ¿no?
Esta me parece interesante. Pues yo creo que es una vuelta a las famosas novelas por folletos Sí, por por entregas, ¿no? Sí, por sí. entregas, ¿vale? Ajá. Antes que no he comprado yo, pues todavía recuerdo el diario El Sol Ujú. y sus entregas novelescas, aparte de todo lo que contenía. Ah, y Sí, me parece interesante, esto, ¿no? esto es un proyecto del Boston Globe Ujú, que lanzó durante 2 semanas, creo que fueron 2 semanas, una novela ujú, de un autor prestigioso, ¿no? Y es una novela que se publicaba creo que eran cada día un par de entregas, ¿no? Como ujú, capítulos, tanto en la web como en el papel, ¿vale? ujú. O sea, en simultáneo. Y es una manera, yo creo, también de, bueno, de intentar captar a un público pues que quiera volver, repetir la visita porque quiere acabar esa historia. Sí, Bueno, sí. me pareció, el día que la vi, me pareció fantástica la iniciativa Sí, y bueno, creo que muy interesante. entiendo que son fórmulas que se rescatan para momentos muy concretos en los que evidentemente pues hay que ocupar el tiempo, ¿no? Ujú. Y encaja perfectamente, porque además también durante esta pandemia J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Sí. ha escrito una novela de Kavok para niños Ujú. que la ha ido desgajando por capítulos para que los chavales pudieran leer pues la novela y creo que todavía sigue online, con lo Ujú. cual encaja perfectamente en el tiempo, ¿no? Este tipo de ejercicios. Sí, es encontrar, a ver, es siempre esto de intentar conectar con tu público o con el que crees que debe ser tu público y hacerlo de una manera, bueno, pues que, no sé, yo digo, igual que, salvando las distancias, pero igual que las series han encontrado una manera de atrapar a la gente realmente, ¿no? Ujú. Pues es ir buscando fórmulas en que puedas ofrecer el contenido que tú realizas de una manera que también consigas esa conexión profunda y muy directa Claro. con tu usuario, ¿no? Sí, sí. Ujú. Bueno, tenemos dos portadas. Ajá. Si algo ha despertado la creatividad durante estos tiempos convulsos buca que vivimos es las portadas de las publicaciones, ¿no? Yo creo Ujú. que la más destacada que tenemos es la que ocurrió con el New York Times, ¿no? Y me Sí, parece... esta portada, yo me acuerdo perfectamente cuando la vi, o sea Ujú, que estaba, bueno, la descubrí, digamos, en Twitter, ¿no? Por una ujú, persona del New York Times ujú. que la mostró y fue como un shock, ¿no? Decir, ¡buah! Sí, sí. Qué tremendo! O sea, una portada en los tiempos, en siglo XXI Sí, 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 avanzado, sí, sí, sí. sin ni una sola imagen y una lista de nombres de 1.000 personas, pero además lo que hay detrás, ¿no? Es que cada una de esas personas Una historia, sí, sí, hay sí. una historia, está sacado de alguno de los obituarios o necrológicas publicados por prensa local en Estados Unidos, o sea que Ujú. implica también una colaboración con muchos medios Claro, claro. bueno, es tremendo, o sea, es una manera... Es bonito también ver la fuerza, ¿no? Que una portada puede seguir, una portada de un medio tradicional, pues puede seguir teniendo, ¿no? Más allá de que la lea más o menos gente, Ujú. esta portada ha impactado a millones de personas, ¿no? A muchos más de las que han leído realmente o han comprado ese domingo el diario, ¿no? Sí, Y yo sí. creo que es un mensaje que con una fuerza y que llega, bueno, que traspasa. Esto se recordará, esto es Sí, una sí, sí. portada ya Esta histórica, es histórica. sí, sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, también está la imaginación, ¿no? De un medio, pues para pensar qué hago distinto. Tampoco puedes abusar de estas fórmulas, porque si esto lo hicieras cada día, pues al No. final ya perdería todo el sentido del mundo, ¿no? Ujú. Pero ¿qué hago para eso, para lanzar un mensaje que realmente cale en la gente digamos, supere el paso del tiempo de como fue el caso de Sí, esta sí. portada que tiene también su versión online que es La he visto. tremenda también, ¿no? La he visto. Además tiene las fotos de las personas en color. Uf, Es también muy es impactante, ¿no? impactante. Sí, sí, realmente. Y bueno, y luego la de Time, bueno, Time
es como la revista que es, pues, que también especializada en encontrar o en sorprendernos de vez en cuando, pues, con mensajes tan impactantes como este que estamos viendo y como algo tan sencillo puede tener tanta fuerza, ¿no? Qué sencillez, pero al mismo tiempo qué complejidad en el mensaje que se traslada, ¿eh? Es impactante también. Sí, la verdad es que sí. Tengo más portadas. Bueno, diario visual de la cuarentena. Esto es una maravilla, Ismael. Hay unas infografías donde hay un storytelling dentro de ellas, ¿no? Están en chiquitito, pero hay cosas como, por ejemplo, por dónde va la familia en la casa. Y eso puede hablar, y tendríamos que hablar con Javier Herrea, que es el creador, el inventor o de este tema y de su empresa, ¿no? Es maravilloso. Es un estudio de diseño de Pamplona, de Navarra, ¿no? Y yo cuando lo vi, además que me acuerdo que hablé con él específicamente para decir, pero esto que habéis hecho es una maravilla, ¿no? Y es echarle imaginación, lo que decíamos antes, es pensar las cosas y cómo puedo descubrir maneras de contar lo que está pasando de maneras atractivas, interesantes, bonitas, que a la gente pues bueno, al final pues hasta sea un ejercicio placentero, ¿no? De decir, qué bonito esto, ¿no? Y aquí creo que lo han conseguido de una manera admirable. Qué complicado es a veces transmitir datos y estos ejercicios de visualización de datos que simplifican el entendimiento a las personas es extraordinario. Bueno, es un trabajo que es artístico, ¿no? O sea, que tiene un mérito enorme. Oye, y hablando de portadas, cuéntanos esta. Con esto cerramos. Porque ha sido maravilloso el tener una doble portada en la publicación. Esto es nuestro número de abril, ¿no? De este año, que además era un número que nos atrapó en plena pandemia ya, ¿no? Y en el que habíamos trabajado en todo el mundo, porque es la misma portada en todo el mundo. Y es una revista muy especial, un número muy especial que dedicamos con motivo del 50 aniversario del Día de la Tierra, que fue el 22 de abril, y se dedicó ese número de abril de National a intentar contar qué podía pasar con el mundo en los próximos 50 años, ¿no? Y cuando se preparó el número, pues se vio que podían pasar tanto cosas positivas como cosas negativas, ¿no? Claro. Y al final se optó por hacer un número muy único que se puede leer tanto por un lado como por el otro. Por un lado empieza con la portada positiva, de cómo salvamos el mundo, y si le das la vuelta y vas a la contraportada, pues tienes ahí cómo perdimos el planeta, que es un relato en un caso más positivo de cómo dentro de 50 años podríamos decir, pues mira, salvamos el planeta porque hicimos estas cosas, ¿no? Y es un relato en este sentido. O el otro, que decir, oye, no se tomaron las decisiones adecuadas, los gobiernos no actuaron como debían, la gente, las empresas, no hicimos lo que tocaba y el planeta hoy está pues perdido, ¿no? Y bueno, es un ejercicio, a mí me parece periodístico muy interesante, muy bonito, y la verdad es que es un número que le pusimos un cariño enorme y que también me parece que modestamente creo que pasará a la historia pues también de las revistas y de las portadas y bueno, más que no solo la portada, porque es todo el conjunto de la revista, de eso que la puedas leer en los dos sentidos y con dos enfoques totalmente defendibles desde el punto de vista periodístico, pues me parece fantástico. Bueno, eso también es innovación en medios en papel. O sea que, pues sí, la verdad es que claro. Sí. Esperemos que dentro de 25 años o 50 nos acordemos de la portada y no de la contraportada. Esperemos que sí. Claro, esto además, me acuerdo cuando hemos hablado de este número o en algunas otras entrevistas, ¿no? Claro, cuando planificamos este número no había ningún coronavirus, no había situación de pandemia
Y justamente el mensaje que se quería transmitir y la urgencia de este mensaje, de hecho, se ha visto reforzada por todo lo que ha pasado, ¿no? Claro, Porque claro. realmente de golpe nos hemos enfrentado a una situación donde no había escapatoria, ¿no? Y hemos visto lo que pasa cuando se detiene determinada actividad humana, Sí. con lo cual, digamos, yo creo que dentro de todo lo de malo y las desgracias que esta pandemia está suponiendo, ¿no? Ujú. Al menos hay una parte, digamos, de mensaje para el conjunto de la humanidad que sí que De puede que se ser puede lograr, positivo, se puede de que se lograr. puede lograr Sí, muchas sí. cosas, ¿no? Y que conviene, que la única manera de hacerlo es si todos actuamos, eso está claro Ujú. también, ¿no? Sí, sí, sí. Desde todos los gobiernos, empezando por los gobiernos, porque si no, no hay nada que hacer, digamos, en cuanto yo que sé, a generación de energía, a consumos, a primar un tipo de actividades respecto a otras, ¿no? Ujú. Pero luego la responsabilidad de las empresas, que también yo creo que ha habido una concienciación enorme en este caso, y luego la actuación de cada uno de nosotros particular, ¿no? Sí, Pues sí. que también va a tener mucha incidencia, ¿no? Pues sin duda alguna. Oye, Ismael, bueno, nos hemos puesto a hablar y hemos Sí. tirado más de una hora, pero es fantástico lo que se aprende hablando contigo. Te quería agradecer personalmente pues este momentito en Remote by Uh-huh. Default de poder hablar de cómo está la situación de la transformación digital en un sector al que le tengo mucho cariño porque formé parte hace años de él Uh-huh. y bueno, y de poder visualizar un poco hacia dónde vamos. Muy bien, no, pues Óscar, ha sido un placer enorme charlar contigo y nada, muy agradecido por la invitación y espero eso, que la gente que nos haya visto, esté viendo, pues lo haya disfrutado, ¿no? Y aprenda, y aprenda. Muchas gracias, Ismael. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Venga, nos vemos en el siguiente número.